Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Pues tenemos hoy a esta figura que se llama San José, que es el hombre de la fe, es el padre de la fe. Todos somos hijos de Dios por la fe. Él nos ha creado, ¿no? Y entonces trascendemos a este Padre de la tierra porque detrás de él está el Padre del cielo. Y eso es lo que ha aprendido Jesús de José. Jesús mira a José y ve a Dios. Primero, ¿por qué? Porque es el Padre, ¿no?, que Dios ha elegido para su Hijo, para Jesús. Y entonces Jesús está contento. Decía la segunda lectura, ¿no? No por la ley, sino por la justicia. Es decir, por la gracia de Dios, por el diseño y el designio que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Y así por la fe, Abraham, ¿no?, creyó y recibió esa descendencia que él estaba esperando, y se es constituido Abraham en padre de la fe de todos nosotros. Y no es que Abraham nos haya dado a luz, sino que Abraham pone delante de nosotros lo que es el hombre de fe. Y entonces, así como Abraham confió en que lo que Dios decía se cumplía y se iba a cumplir, pues también San José, como hemos escuchado del Evangelio, le ha dicho el ángel: no temas, José, hijo de David, no temas. No tengas miedo, que no te cause, como veíamos el domingo también a Jesús en su corazón, ¿no? Ahora mi alma está turbada, está nerviosa. ¿Y qué voy a decir? Padre, ¿no? Aparta de mí esta hora, pero si yo para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Es lo mismo que está viviendo hoy José. Todo lo que ha aprendido Jesús detrás de su vida, detrás de lo que él anuncia, detrás de lo que él dice, está esta figura importantísima, la de José. Y entonces Jesús ha aprendido mucho. Jesús no tenía la ciencia infusa en su cabeza cuando nació. Jesús ha tenido que aprender a vivir su vida en la fe, a vivir su vida con esta tensión de hacer la voluntad de Dios y con miedo o con temor, como solemos decir, a equivocarse. El santo, el justo, tiene temor a equivocarse. ¿Por qué? Porque puedo tomar una decisión, ¿no?, que estropee, no mi vida, sino que estropee en mi vida la voluntad de Dios. Y entonces el justo reza, medita la ley del Señor día y noche. Y eso es lo que hace José. Porque cuando yo dormía, dice también el Cantar de los Cantares, mi corazón velaba. No solo el Salmo 1, que dice también esto que ya he dicho, ¿no? El justo medita la ley del Señor día y noche. Es decir, tiene siempre entre las manos y en la boca la alabanza a Dios, el rezar a Dios, el decirle, ¿no?, cuando
pues como hoy tiene José esta tesitura en sus manos y en su vida, ¿no? Ayúdame. Y entonces dice también el Salmo 23, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. O sea que Dios está siempre con nosotros para ayudarnos. Y entonces José es un hombre que es el hombre de la palabra, es el hombre que medita la ley del Señor en cada momento, en cada situación y en cada circunstancia de su vida. ¿Para qué? Para confrontarse con ella, para saber lo que nos pone la palabra delante y poder decirle al Señor, no, hágase tu voluntad. Y así José nos enseña, como enseñó a Jesucristo, a vivir nuestra vida con una proyección, ¿no? Que a veces encontramos cosas que no nos gustan, no pasa nada, ahí está Dios trabajando. José, lo hemos escuchado en el Evangelio, vive su vida tan tranquilo, con una alegría fantástica y maravillosa, se ha prometido con María, una chica joven, una chica bellísima, una chica hermosa, así es, ¿no? La mujer y la madre de todos nosotros, lo mejor de la tierra, lo más bonito del mundo, ¿no? Hoy es el Día del Padre, ¿no? Entonces, en los estados del WhatsApp, los que sepáis un poco lo que estoy diciendo, todo el mundo pondrá a su papá y dirá, eres el papá mejor del mundo. Y pasa, y eres el papá mejor del mundo. Y otro amigo, eres el papá mejor. Todos los papás son los mejores del mundo. Todas las mamás son las mejores del mundo. ¿Entiendes? Pues así, San José ve a María y se le hace la boca agua. ¿Entiendes? Está enamorado, como solemos decir, hasta las trancas. Está, ¿verdad?, que se la ve y no se la acaba. Y ahora resulta que encuentra una situación así. Madre de la vida, ¿no? Se me ha caído la llonganisa la Sandra, ¿no? Decimos en valenciano. Todo lo que yo tenía pensado, todo este proyecto, toda esta maravilla de matrimonio, que iba a ser caramba, ahora San José ve ahí un problemón en su vida. ¿Y cómo va a vivir San José este problemón? Pues así nos enseña a vivir en nuestra vida el problemón que tenemos. Y en ese problemón se puede afianzar Dios en la fe nuestra y cubrirse de gloria, o podemos rechazar sin saber una obra que Dios ha permitido y a través de la cual nos va a santificar, nos va a hacer grandes. ¿Entiendes? Por eso José está así, con esa tesitura. ¿Qué hago? ¿Qué hago? San José no es tonto. San José es un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Y no le gusta nada, no le gusta nada. De hecho lo dice la palabra. Había tomado ya la firme resolución de abandonarla, de dejarla, pero en secreto. Porque si José es el que evidencia que esta mujer está embarazada y no es de él, a esta mujer la van a lapidar, la van a apedrear, porque es una adúltera. Aparece María como una adúltera delante de los ojos de todo el mundo. Y San José tampoco quiere esto para aquella a quien ama, aquella a quien quiere. Tiene que saber manejar esta situación, ¿no?, con la mejor prudencia, o con la prudencia más exquisita. Porque el amor, ¿no?, se siente traicionado, pero siempre queda algo. Y de aquel que es un santo, de aquel que es un hombre de Dios, de aquel que es un hombre justo, no sale la violencia, no sale ahora la venganza, no sale ahora tomarse la justicia por sus manos, no, sale decir, pues mira, hija, que el Señor tenga misericordia de ti y que el Señor te ayude, pero yo en este fregado no me quiero meter. Este hijo no es mío y yo esto no quiero manejarlo de ninguna forma. Simplemente, pues yo me retiro. Y que Dios te ayude a ver cómo esto se resuelve. Son los problemas del hombre, son los problemas de todos nosotros. ¿Cómo se resolverá esto? Que entonces José nos llama a la prudencia, José nos llama a la oración, Jesús nos llama a ponernos delante de Dios y preguntarle, ¿qué hago en esta situación? Y entonces, como José es un hombre de la palabra, como José es un hombre que sabe de la Escritura, pues escucha lo que ha dicho la primera lectura, la promesa que Dios le hizo a David, cuando David dijo, yo te construiré un templo. Y le dice Dios, no, tú no me construirás un templo, seré yo
el que construiré un templo para ti, para tu casa. Y seré yo el que afianzaré, ¿no? Y afirmaré tu descendencia por encima de todas. Yo cumpliré la promesa. Y entonces José, escucha esto, que Dios será para él un padre y él será para mí un hijo. José escucha que su reino se mantendrá firme para siempre y durará eternamente, que es Dios el que va a construir un nombre y una casa, que es Dios. Entonces José, que es de la descendencia de David, José, que ha nacido en Belén, en la casa del pan, en la casa de David, ¿entiendes? Ya tiene ahí algo en su corazón con lo cual discernir, con lo cual ver. También José tiene la experiencia de la palabra. El profeta Isaías, cuando dice, mirad, la Virgen está encinta, va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y José, que cree en el poder de la fe, que cree en el poder de la palabra, que cree en el poder del amor de Dios, que cree en las promesas hechas a los antiguos padres, ¿será que a lo mejor esta Virgen, esta mujer, es la Virgen que ha elegido Dios para ser su madre? ¿Será que Dios tiene aquí una cosa fantástica y maravillosa y está ahí con esa tesitura, con ese discernimiento, con ese buscar la verdad de la vida? Y entonces, si la dejo ir, a lo mejor estoy perdiendo yo algo que Dios tiene preparado para mí fantástico, algo preparado para mí maravilloso, y yo puedo rechazarlo, y yo puedo despreciarlo. Entonces, ¿qué hago? Pues así está, y así estás tú y así estoy yo tantas veces. Paso a la fe y le digo a Dios, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí lo que me ha anunciado el ángel, como dice la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque esto a mí ahora todo el mundo me señale, todo el mundo me mire mal, todo el mundo, y José tiene que asumir toda esa realidad. Cuando José y María van a Belén, nadie los quiere acoger en su casa. Es que no había sitio en la posada, pero había detrás de José y de María una palabra, que esta mujer está encinta antes de casarse. Y en una sociedad como aquella, tan religiosa, tan temerosa de Dios y a la vez tan imprudente, lo contrario de San José, cuando ven a esta familia, no la quieren en su casa, no la quieren. ¿Os acordáis antiguamente cuando una muchacha salía encinta, la mandaban al pueblo o a otro sitio, a la casa de la tía y del tío, y que después ya, que nadie supiera nada, y que viniera al pueblo ya con el niño, o que el niño lo diera en adopción a alguien, o que... ¿Por qué? Porque estas situaciones pues causan, ¿no?, en el corazón del pueblo habladurías. Y así, entonces, José aprende. Escuchábamos también el domingo, Jesús aprendió sufriendo a obedecer. No se aprende a obedecer sin sufrimiento. En tu vida y en la mía, ¿cuántos sufrimientos han habido? Muchísimos, muchísimos. ¿En cuántos nos ha ayudado Dios? En todos. No nos ha dejado solos. Dios nos ha acompañado. No nos ha dejado sufrir por sufrir. No, nos ha dado una respuesta. Nos ha hablado, nos ha interpretado este sufrimiento y a la luz de la fe le hemos encontrado un sentido y una proyección. Y así hemos aprendido a obedecer, es decir, a acatar, como se suele decir, la voluntad de Dios. Si esto viene de Dios, es bueno para mí. Y entonces abro mi corazón a esta expectativa, a esta voluntad de Dios, sin miedo, con precariedad, porque llevamos este tesoro, como dice San Pablo, en vasos de barro, pero así se manifiesta que aquello que nos hace resistir, que aquello que nos da el coraje de la fe, viene de Dios, no viene de nosotros. Entonces podemos confiar y esperar. ¿Por qué? Porque tenemos fe y porque creemos que Dios es nuestro Padre y que va a ayudarnos en esta situación que nos queda grande. Y entonces, dice Mateo, ¿no?, la generación de Jesucristo fue de esta manera. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Pues allí, en una pareja que estaba prometida para casarse, ¿me entiendes?, que estaba en todos los preparativos, así es la cultura judía,
Un hombre y una mujer se prometen matrimonio y tienen un año para estar en la picota, para que todo el mundo lo vea, ¿me entiendes? Para que salvaguardar la integridad de las dos personas. Todo un año, desde que se prometen hasta que se casan, pasa un año. Y así pasean, cogidos de la mano, por todo el pueblo, con un primo, con un sobrino, con un hermano, con un tío. Nunca están solos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué hay esta situación tan complicada? Están desposados, pero antes de vivir juntos, la Virgen María le ha dado un sí a la voluntad de Dios. Le ha hecho sí a la palabra del ángel. Y entonces ha quedado encinta, dice aquí. Resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Pero José no lo sabe. José tiene que ver las cosas. María le ha contado algo. Y José no quiere dudar de ella, no quiere dudar del amor, porque el amor viene de Dios y el amor todo lo supera, dice San Pablo. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero la humanidad tiene que aparecer, la humanidad de José tiene que hacerse presente. Y las dudas humanas tienen que aparecer como en tu vida y en mi vida. Y el combate de la fe tiene que aparecer en la vida de José como en la tuya, como en la mía. No somos de acero inoxidable, no somos de hierro, ni de un material precioso. Somos de carne y hueso. Y estamos sometidos a unas leyes naturales. Y entonces nuestra cabeza enseguida empieza a darle vueltas a todas las situaciones. Y entonces, oye, José era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, no quería hablar mal de ella. ¿Qué decide? Pues chico, yo, mira, me voy a dejar esto un poquito de lado, voy a ver por dónde sale Dios. Pero apenas había tomado esta resolución, esta decisión, apenas había dicho cómo iba a hacer él, cómo iba a actuar, cuando aparece la humanidad de José, lleno de temor, no, pues aparece la gloria de Dios. Y entonces el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dice: José, hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico que tiene Jesucristo. En el mismo Evangelio, el ciego que está allí en Jericó, Bartimeo: José, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Dios le va dando detallitos a José. ¿Para qué? Para decirle que ahí está la voluntad de Dios. Que vaya con cuidado, porque si rechaza esta historia, si rechaza toda esta realidad, se puede condenar, se puede ir al infierno, este pequeño sufrimiento puede hacerse un sufrimiento mucho más grande. Y entonces, ¿quién le interpreta un sufrimiento que viene de Dios que no sea Dios? El demonio. El demonio empieza a decirle, empieza a ponerle cosas raras en la cabeza, dudas, ¿no? Y entonces, pues no, José, hijo de David, no tengas miedo, no temas a esta situación. Enfréntala, llévala adelante. ¿Por qué? Dice, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella es del Espíritu Santo. No es fruto del pecado, no es fruto del placer de este mundo, no es sitio, no es de las realidades, del deseo carnal, sino que viene de Dios. Y entonces, ¿no? Tranquilo. Ella va a dar a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. O sea, que aquí hay una obra de Dios fantástica y maravillosa, como hay una obra de Dios detrás de ti, detrás de mí, perfecta, estupenda, bellísima. Si tú le dejas a Dios que la lleve adelante, aún y a pesar de tu humanidad y de la mía, vas a ver cosas grandes, vas a ver cosas fantásticas, maravillosas. Vas a ver cómo tu vida, a la luz de este acontecimiento, no es tan dura, no es tan fea, no es tan indeseable como te lo proponía el demonio. No hagas caso a Dios, porque Dios viene a frustrar, ¿no?, tu felicidad. Él no quiere que tú te realices como persona, Él no quiere que tú seas, que estés contento. Todo esto nos lo dice el demonio. Pero Dios nos dice otra cosa totalmente distinta. ¿Quieres ser feliz? Haz mi voluntad. Eso es lo que le pedimos todos los días en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, en la tierra, en mi vida,
como los que santos la hacen en el cielo. Hágase tu voluntad. Y entonces José, en cuanto despertó del sueño, no lo dudó. Hizo lo que le había propuesto el ángel. Y entonces cogió a María y se la llevó a su casa y la hizo su esposa. Ojalá también nosotros podamos entrar en la voluntad de Dios, aunque no nos guste, pero siempre eso que no nos gusta es un regalo fantástico y maravilloso. Viene envuelto en un papel feo, pero el regalo es el mejor del mundo. Que nosotros, como José, podamos decirle a Dios en este día también: hágase tu voluntad. Podamos coger este acontecimiento que estamos viviendo en nuestra vida, que no entendemos, y decirle: Señor, manifiéstate. Señor, ayúdame. Señor, da un sentido a todo esto. Yo no lo veo, pero si tú lo has visto, que yo pueda verlo con los ojos de la fe, con tus ojos. Que así San José sea para nosotros un defensor en nuestra vida de la voluntad de Dios. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador